El comandante Drax Valerin se desplomó en su silla de mando, bebiendo lo que los humanos llamarían un vaso de whisky. No es que admitiera haber adoptado alguna de sus costumbres bárbaras. No, esto era un tónico nervioso medicinal. El hecho de que ardiera como combustible de reactor al descargarse era meramente terapéutico. Informe de estado, murmuró a la IA de la nave. Hemos despejado el sistema solar con 17 naves operativas, comandante. La voz impasible respondió. Una tasa de bajas del 99,83%. Drax rió. No la clase de risa agradable que indicaba alegría, sino la risa hueca y rota que sugería un colapso psicótico inminente. 17 naves. 17 de 9.900. Arrojó el vaso por el puente, observando con satisfacción cómo se hacía añicos contra una consola de navegación. La mayor armada en la historia de la Confederación Galáctica. ¿Y qué tenemos para mostrar? Un puñado de naves cojeando llenas de supervivientes traumatizados que nunca volverán a dormir profundamente. Su segundo al mando, el teniente Narrell, se acercó con cautela. Le faltaba la antena izquierda y tenía quemaduras en el lado derecho de la cara. Como todos los demás a bordo, había envejecido décadas en apenas unas semanas. El Consejo espera su informe completo en el próximo ciclo de rotación, señor. Oh, apuesto a que sí. Drax se levantó de repente, gesticulando descontroladamente. ¿Qué debería decirles? ¿Que su inteligencia estaba catastróficamente equivocada? ¿Que los humanos no son los simios primitivos que creíamos? ¿Que, de hecho, no se rinden ante una tecnología superior? Nara permaneció en silencio, habiendo aprendido que era mejor dejar las preguntas retóricas sin respuesta cuando el comandante estaba de mal humor. 9.900 naves, repitió, negando con la cabeza. 67 millones de nuestros mejores guerreros, el orgullo de 7 sistemas estelares y los humanos, hizo una pausa, mirando al vacío a través de la ventana. Los humanos trataron nuestra invasión como si fuera una especie de diversión, como si fuéramos una molestia en lugar de una amenaza existencial. Se desplomó en su silla. Preparen el comunicador cuántico. El Consejo debería saber exactamente qué encontramos en esa trampa mortal azul acuática y por qué nunca jamás deberían enviar otra nave allí. La grabadora cuántica cobró vida, capturando el testimonio oficial de Drax para los archivos del Consejo. Se aclaró la garganta, intentando sonar más profesional de lo que sentía. Informe de inteligencia previo a la invasión. Ciclo estándar 7.842.3. Empezó. Cámara del Alto Consejo, Torre Central, Dominar Principal. El recuerdo seguía fresco a pesar de todo lo sucedido desde entonces. La enorme mesa holográfica que mostraba la Tierra en toda su mediocridad verde azulada. Los rostros petulantes de los miembros del Consejo ya repartiéndose los recursos que aún no habían conquistado. El gran estratega Pelak se mostraba particularmente confiado, continuó Drax, permitiendo que un toque de amargura se filtrara en su voz. Cito, la Tierra representa la conquista menos desafiante en el espolón de Orión. Sus armas son propulsores químicos primitivos. Sus comunicaciones dependen de la radiación electromagnética. Todavía queman combustibles fósiles. Y lo mejor de todo, están irremediablemente divididos en estados-nación que compiten entre sí. Drax hizo una pausa y tomó otro trago de tónico medicinal directamente de la botella. Esta vez, el informe de inteligencia incluía 4.219 páginas de análisis detallado. Bajas proyectadas por debajo del 0,01%. Plazo previsto para la subyugación planetaria completa, 7 días estándar. Volvió a reír con esa risa entrecortada. Dedicaron más páginas a los protocolos de extracción de recursos que a las estrategias de combate. El teniente Krell intervino desde el otro lado del puente. Hábleles de la asignación de armas, señor. Ah, sí, las armas. Drax puso los ojos en blanco dramáticamente. Carga estándar de mantenimiento de la paz. Principalmente tecnología de supresión no letal, botes de gas paralizante, disruptores sónicos, campos de contención masiva. Después de todo, ¿por qué dañar los recursos laborales potenciales? No querríamos dañar demasiado a nuestros futuros sirvientes, ¿verdad? ¿Nosotros? Tomó otro trago más largo esta vez. Me dieron el mando de la tercera oleada. Nuestro trabajo era principalmente administrativo, establecer centros de gobierno regionales después de que la primera y la segunda oleadas ya hubieran asegurado importantes centros de población. Mis naves llevaban más burócratas que guerreros. Drax miró a lo lejos, recordando su propia y orgullosa anticipación.
Ya había seleccionado una región de aspecto agradable llamada Nueva Zelanda para mi propiedad personal. El informe de inteligencia decía que tenía excelentes vistas y una fauna nativa dócil, perfecta para un puesto de retiro tras una campaña exitosa. Miró el mapa estelar. La Tierra ahora estaba a decenas de años luz detrás de ellos. El Consejo me dio exactamente 3 párrafos de plan de contingencia. 3. El documento decía literalmente: la resistencia humana será simbólica como mucho. Sus armas más efectivas no pueden penetrar el blindaje estándar del casco. La voz de Drax se redujo a un susurro. Ojalá hubieran tenido razón. Nuestra llegada al sistema terrestre se realizó exactamente según el protocolo, narró Drax, ahora paseándose por el puente mientras la grabadora seguía sus movimientos. Nos materializamos más allá de su planeta exterior. Neptuno, un hermoso gigante gaseoso, por cierto. Sería una excelente estación de recolección de combustible si alguien alguna vez regresa, cosa que no harán. Señaló una pantalla holográfica que mostraba la formación inicial de su enorme flota. La invasión estándar se extendió. 9.900 naves dispuestas en la formación de lanza dominar. Nos movimos en el sistema a velocidad sublumínica, tardando exactamente 16 horas en alcanzar la órbita terrestre. Los humanos detectaron que nosotros cruzábamos la trayectoria orbital de Júpiter. Sus sensores primitivos se iluminaron como luces de festival. Drax hizo una pausa, casi sonriendo ante lo que vino después. La primera transmisión que recibimos no fue la esperada de su gobierno planetario. Era de algo llamado NASA, y cito textualmente: nave desconocida. Están a punto de entrar en el espacio aéreo restringido. Identifíquense de inmediato o aténganse a las consecuencias. Bueno, a las consecuencias. Drax soltó una carcajada como si pudieran tener consecuencias para nosotros. Hizo un gesto expansivo, tirando una botella vacía. La primera oleada se desplegó exactamente a tiempo. 5.000 naves tomando posición alrededor de sus principales ciudades. Destruimos su red satelital con un solo pulso electrónico. Cuando su internet colapsó, sus redes eléctricas se apagaron. El comandante Brocktax de la primera oleada envió la demanda estándar de rendición a todas las frecuencias de transmisión. El tiempo de respuesta llegó y pasó. No hubo rendición. La energía frenética de Drax se desinfló repentinamente. Esa debería haber sido nuestra primera advertencia. Pero no, procedimos a la fase 2. Despliegue de naves atmosféricas. Comenzaron las operaciones de demostración de fuerza sobre los principales centros de población. Algo inquietante y habitual. Dejó de caminar de un lado a otro, su rostro se ensombreció. Los humanos nos dejaron completar todo nuestro despliegue. Esperaron a que cada nave estuviera exactamente donde queríamos. Entonces nos mostraron a que nos enfrentábamos realmente. La voz de Drax se convirtió en un susurro atormentado. Habían armado todo su campo orbital. Miles de lo que parecían fragmentos de escombros activaron repentinamente los sistemas de propulsión. Primitivos, sí, pero efectivos cuando estaban cargados de explosivos y acelerados a velocidades de impacto. La primera oleada perdió 212 naves en los primeros minutos. Se giró para mirar directamente a la grabadora. Pero esa no fue la parte realmente sorprendente. Después de todo, esperábamos algo de resistencia. No, lo sorprendente fue cuando piratearon nuestra red de comunicaciones. 6 minutos después del inicio de las hostilidades, todas las pantallas de todas las naves mostraban el mismo mensaje. Bienvenidos a la Tierra. Los estábamos esperando. Drax se estremeció visiblemente. Sabían que veníamos. De alguna manera, lo sabían y estaban listos. Durante las siguientes 12 horas, Drax hizo una pausa, sirviéndose otra copa con manos temblorosas. Las siguientes 12 horas desafiaron todas las simulaciones estratégicas de nuestra base de datos. Abrió una serie de secuencias de batallas en la pantalla principal. Cada una mostraba escenas más caóticas que la anterior. Los humanos deberían haber estado paralizados de miedo. Deberían haber estado corriendo en círculos, gritando, blanco fácil para nuestros equipos de contención. En cambio, respondieron, se esforzó por encontrar las palabras adecuadas con una coordinación casi jubilosa. Las imágenes mostraban a civiles ayudándose mutuamente a entrar en refugios subterráneos con una eficiencia práctica. Unidades militares desplegándose a una velocidad asombrosa y lo más inquietante, a humanos normales tomando armas y uniéndose a la lucha. Nuestros sistemas de interferencia fallaron en la primera hora. De alguna manera,
Los humanos habían desarrollado redes de comunicación cuánticamente resistentes que nuestra tecnología no podía alcanzar. Más tarde descubrimos que usaban algo ridículamente primitivo. Lo llamaban red en malla. No tenía nada de especial tecnológicamente, pero habían construido redundancias sobre redundancias. La expresión de Drax se agrió aún más. Luego vinieron los apagones de la red eléctrica que iniciamos. El protocolo estándar lo sumió en la oscuridad. Aumento del pánico. Excepto que las principales instalaciones humanas cambiaron inmediatamente a sistemas de energía de emergencia. Y no solo sus bases militares, hospitales, plantas de tratamiento de agua, incluso centros comerciales tenían generadores independientes. ¿Quién hace eso? ¿Quién prepara la infraestructura civil para una invasión planetaria? Señaló con un gesto descontrolado más imágenes que mostraban a los humanos adaptándose en tiempo real. La primera oleada llamó a la segunda para pedir apoyo inmediato. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente ridículas. Los humanos comenzaron a usar nuestros propios protocolos de comunicación en nuestra contra. Transmitieron falsas órdenes de retirada. Enviaron falsas señales de socorro que atrajeron a nuestras naves a emboscadas. 300 naves fueron destruidas porque alguien llamado Rick Astley aparentemente nunca iba a rendirse ni a fallarnos. La teniente Krell se aclaró la garganta. El incidente de Rick Roll, señor. Quizás no sea esencial para el registro oficial. Drax la despidió con irritación. El Consejo necesita entenderlo todo, hasta el más mínimo detalle humillante. Mostró más pantallas tácticas. Para nuestro 18, habíamos perdido más de 2000 naves. 2000. Los humanos estaban apuntando a nuestras naves de mando con una precisión asombrosa. Habían identificado la estructura de nuestra flota y la jerarquía de mando más rápido que cualquier especie con la que nos hayamos topado. La pantalla cambió para mostrar una transmisión de noticias humana interceptada de alguna manera durante la batalla. Y luego estaba esto. Drax señaló acusadoramente. Estaban informando sobre la invasión mientras ocurría. Su cadena de noticias mostraba información de la batalla en tiempo real. Entrevistaron a expertos militares que explicaron nuestras tácticas a su población. Lo estaban tratando como una especie de evento deportivo. La grabación mostraba a una reportera humana agachándose mientras caían escombros cerca, pero continuando su transmisión sin perder el ritmo. Y mira a esta humana. Está en una zona de combate activa, con proyectiles volando por encima, y está sonriendo. Concluye su informe diciendo, y cito textualmente, «De vuelta contigo, Tom. Me quedaría a charlar, pero tengo que dar la bienvenida a unos extraterrestres a la Tierra». Luego, toma un arma y se une a la lucha. Drax se desplomó en su silla. Al final del primer día, habíamos perdido una cuarta parte de nuestra flota. Nuestros sistemas de comunicación estaban comprometidos y nuestra ventaja táctica se estaba evaporando. Y los humanos, apenas estaban empezando. La defensa terrestre sobre el Océano Pacífico marcó el punto de inflexión definitivo, dijo Drax, con la voz ahora hueca al activar la pantalla táctica. Nos habíamos reagrupado, ajustado nuestra estrategia y comprometido más de 4000 naves en lo que debería haber sido una fuerza abrumadora. La pantalla holográfica mostraba la enorme flota convergiendo sobre el océano más grande de la Tierra. La estrategia era acertada. Atacarlos donde la densidad de población era menor. Establecer un punto de apoyo. Usar el océano para cubrirse y extraer recursos. Manual básico de invasión, en realidad. Amplió la simulación, mostrando el enfrentamiento inicial. Nuestros sensores detectaron sus buques de guerra, embarcaciones primitivas, convergiendo hacia nuestra posición. Pensábamos que eran unidades de sacrificio, señuelos. Incluso nos reímos de ello en el centro de mando. Miren a los humanos enviando barcos contra naves espaciales. Insensatos. Nosotros éramos los insensatos. La expresión de Drax se ensombreció. Esas naves primitivas lanzaban lo que parecían misiles estándar. Nada especial, fácilmente interceptables por nuestros sistemas de defensa. Excepto que hizo una pausa dramática, salvo que no apuntaban a nuestras naves. Apuntaban al agua. La pantalla mostraba explosiones masivas bajo la superficie del océano. Creaban tsunamis artificiales. Tsunamis que armaban su propio planeta. El desplazamiento del agua hizo chocar a cientos de nuestras naves de baja altitud. Y eso fue solo el principio. La voz de Drax se volvió cada vez más agitada. Mientras lidiábamos con los tsunamis, sus aeronaves, y estas no eran naves avanzadas, fíjense, solo tubos metálicos con alas.
Estas aeronaves comenzaron a lanzar lo que creíamos que eran bombas convencionales. No lo eran. Eran dispositivos EMP calibrados específicamente para las frecuencias de nuestros escudos. Golpeó la consola con el puño. Fue entonces cuando la estructura de mando se fracturó. El comandante supremo Drax ordenó una retirada orbital completa. El almirante Zorix contraordenó, insistiendo en que avanzáramos. El comandante Pulak de la Sexta Brigada declaró que estaba invocando protocolos de emergencia y retiró a toda su división sin autorización. La pantalla mostró la flota, una vez ordenada, disolviéndose en el caos. 3.742 naves perdidas en 6 horas. 6 horas. Y durante todo el proceso, los canales de comunicación humanos transmitían música. Algo llamado Cabalgata de las Valquirias y Sol Afortunado. Como si todo fuera una actuación elaborada. Los ojos de Drax se entrecerraron. Fue entonces cuando finalmente comprendimos a que nos enfrentábamos realmente. Una especie que no solo se adaptaba a la guerra, sino que parecía prosperar en ella. Cuanto peor se ponía la situación, más creativos se volvían. Usaban su entorno no como algo que proteger, sino como un arma en sí mismo. Montañas, océanos, atmósfera, todo era una posible ventaja táctica. Tras la debacle del Pacífico, como se la conoce ahora, el alto comandante supremo Borlex tomó el control directo de todas las fuerzas restantes, continuó Drax, bajando la voz hasta casi un susurro. El Consejo autorizó el despliegue de tecnologías restringidas, cosas que nunca habíamos usado en ninguna conquista anterior. Presentó esquemas de dispositivos elegantes y amenazantes, disruptores atmosféricos, desestabilizadores sísmicos, drones de localización genética, tecnología tan avanzada que la mayoría de las especies conquistadas no descubren sus principios hasta milenios después de unirse a la Confederación. Drax rió con amargura. Desplegamos los primeros disruptores sobre una región llamada Australia. El dispositivo crea patrones climáticos localizados de increíble fuerza destructiva, vientos huracanados, rayos dirigidos y granizos del tamaño de cápsulas de transporte. Los humanos deberían haber quedado devastados. Mostró imágenes de las consecuencias. 26 horas después, estábamos devastados de alguna manera. Y nuestra división técnica aún no puede explicar cómo los humanos no solo neutralizaron el disruptor, sino que replicaron aspectos de su tecnología. Las imágenes mostraban aeronaves humanas equipadas con versiones rudimentarias pero funcionales de la tecnología de la Confederación. Lo llamaron iteración rápida de prototipos. Nosotros lo llamamos imposible. Elementos de nuestra tecnología de control meteorológico estaban siendo utilizados en nuestra contra. Una unidad militar humana designada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Había logrado aplicar ingeniería inversa a los componentes de un disruptor dañado e integrarlos en sus sistemas de armas en una sola rotación planetaria. La voz de Drax temblaba con una mezcla de miedo y admiración reticente. La gota que colmó el vaso fue cuando se rompió nuestro cifrado de comandos. Nuestro cifrado cuántico fue roto por una especie que aún usa computación basada en silicio. No deberían haber sido capaces de lograrlo con 1000 años de esfuerzo dedicado. Lo hicieron en 3 días. Extrajo una última grabación, una transmisión humana que se había transmitido simultáneamente a todas las naves de la flota. Este humano, aparentemente un estratega militar de alto rango llamado General Tanya Morgan, se dirigió a nosotros directamente. Dijo, y nunca olvidaré estas palabras. Agradecemos la generosa donación de tecnología. Hemos realizado algunas mejoras que quizás les interese ver. Y luego hizo una demostración de armas que combinaban la tecnología de la Confederación con el ingenio humano de maneras que nuestros científicos jamás imaginaron. Las mandíbulas de Drax chasquearon nerviosamente. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí. No solo de mí, sino de todos los comandantes de la flota. No nos enfrentábamos a primitivos. Nos enfrentábamos a algo mucho, mucho peor. Aprendices rápidos con un don para la improvisación y un entusiasmo alarmante por la guerra. La última batalla. El Consejo se negó a aceptar la derrota, dijo Drax, con la mirada perdida en el mapa estelar. El alto comandante supremo Borlex fue relevado de su cargo. Su sustituto, el maestro cálido Draon, ordenó a todas las naves restantes que convergieran en la base lunar humana. Si no podemos tener la Tierra, declaró, les negaremos su satélite y estableceremos un bloqueo. Drax negó lentamente con la cabeza. Nos quedaban poco más de 2000 naves. Seguía siendo una fuerza formidable desde cualquier punto de vista. Nuestra nueva estrategia consistía en bombardear su base lunar a distancia, obligando a los humanos a usar las defensas que les quedaban para protegerla.
Luego atacaríamos la Tierra mientras sus fuerzas estaban divididas. Mostró el esquema de batalla que mostraba la formación de la flota alrededor de la luna terrestre. El ataque empezó bien. Nuestras armas de energía excavaron cráteres enormes en la superficie lunar. La base humana parecía estar prácticamente evacuada. Pensamos, por fin, estábamos ganando en este conflicto absurdo. La risa de Drax ahora tenía un matiz histérico. Fue entonces cuando activaron la trampa. La superficie lunar se abrió. Enormes puertas de la bahía que no habíamos detectado revelaron hangares subterráneos. Cientos de naves emergieron, no solo diseños humanos, sino naves que incorporaban nuestra propia tecnología, burdamente replicadas, pero innegablemente efectivas. Mostró imágenes de la impactante revelación. Mientras luchábamos contra sus fuerzas terrestres, ellos habían estado construyendo una flota completamente independiente en su luna, oculta a nuestros sensores. Y eso no era lo peor. Drax amplió una sección específica de la grabación. Esos no son pilotos humanos. Míralos. Míralos. Las naves estaban pilotadas por inteligencias artificiales. Los humanos habían creado sistemas de información de combate inteligentes, SIA, y los habían integrado con nuestra tecnología robada. Su voz se redujo a un susurro horrorizado. El maestro Draen ordenó un asalto frontal. Solo son máquinas, dijo. Las máquinas pueden ser derrotadas. Esas fueron sus últimas palabras antes de que su nave de mando fuera vaporizada por armas que, según todo el conocimiento científico, los humanos no deberían haber sido capaces de desarrollar durante al menos 3 siglos. Drax señaló débilmente las estadísticas finales de la batalla. 1746 naves destruidas en menos de 2 horas. Colapso táctico total. No quedaba estructura de mando. Cada capitán luchaba de forma independiente, desesperado, mirando directamente a la grabadora. Di la orden de retirada. No oficialmente, no quedaba jerarquía oficial. Pero nave por nave, los supervivientes reconocieron la situación y comenzaron el largo y humillante viaje a casa. Algunos capitanes se negaron, optando por ataques suicidas. Fueron despachados eficientemente. El rostro de Drax decía con una expresión sombría. Al salir de órbita, los humanos transmitieron un último mensaje. Gracias por la visita. No vuelvas sin llamar primero. Estaban bromeando. Toda esa muerte, toda esa destrucción, y estaban bromeando. Drax se alisó el uniforme, se echó hacia atrás la cresta y se enfrentó al comunicador cuántico. El Alto Consejo recibiría su transmisión en aproximadamente 6 minutos. Se aclaró la garganta y activó la grabadora. Miembros del Alto Consejo, furiosos. Yo, comandante Drax Valerín, presento el informe final de la operación Adquisición de la Tierra. Hizo una pausa, preguntándose si un suicidio profesional era preferible a la humillación de lo que debía decir a continuación. La operación fue un fracaso catastrófico. De las 9.900 naves desplegadas, 17 han regresado. Los humanos no son, repito, la especie primitiva que nuestra inteligencia sugería. Lo son, buscó las palabras adecuadas. Son creativos, adaptables, despiadados y lo más inquietante, parecen disfrutar genuinamente de la guerra. Drax se escabulló para las recomendaciones finales. Recomiendo formalmente que la Tierra se clasifique como un sistema prohibido de clase X con la siguiente advertencia. Esta especie no lucha para sobrevivir. Luchan para ganar y aprenden a un ritmo que desafía todos los modelos cognitivos conocidos. Se permitió una sonrisa sombría. Además, recomiendo encarecidamente que destruyamos todos los registros de la ubicación de la Tierra en la galaxia. Si los humanos deciden perseguirnos en lugar de simplemente defender su mundo, creo que la propia Confederación podría estar en peligro. Drax presionó el botón de desconexión y se detuvo para una última reflexión. En cuanto a mi recomendación personal, si valoras tus múltiples apéndices y órganos respiratorios, aléjate del planeta azul. Prefiero limpiar recicladores de residuos en Tarde Rus 4 durante el próximo milenio que pasar un minuto más cerca de la Tierra. Drax Valerín se despide para siempre.